Desgraciadamente esto suele seguir un patrón. Todavía no se ha terminado de contar la tragedia y empiezan a aflorar las irregularidades. Irregularidades que permanecían entonces ocultas, ¿eh? Es que la discoteca incendiada de Murcia, donde murieron 13 personas, ni siquiera existía en términos administrativos. Hoy han comparecido juntos el anterior edil de urbanismo, el socialista Andrés Guerrero, el actual, el popular Antonio Navarro, y ambos culparon a la empresa, que es donde trasladan la responsabilidad. Han confirmado que la discoteca incendiada carecía de licencia y tenía orden de cierre desde 2022. El ayuntamiento pidió a los servicios de inspección en octubre de ese año que precintaran la fonda y el colindante teatre, tras haber denegado en enero su división, pero seguían abiertos. ¿Y por qué seguían abiertos? Esa es una pregunta que ha de responder también el ayuntamiento, los anteriores responsables y los actuales. Así lo contaba Navarro, que además de concejal de urbanismo es teniente de alcalde de la ciudad de Murcia. El responsable es la empresa que, a pesar de las comunicaciones efectuadas en el sentido de cerrar los locales, hizo caso omiso de ellos. Es que en realidad se dividió una de las salas para crear dos discotecas, y una de ellas está la discoteca La Fonda, donde estallaron las llamas. Ni siquiera existía para la administración. Ahora dice el dueño que no tenía ningún conocimiento ni documentación alguna sobre la orden de cierre y sobre la suspensión de la licencia de apertura y actividad. Y todo esto lo viene a complicar el que la documentación, según dice, habría sido destruida en el incendio. Tenía un contrato de arrendamiento con Teatre SL, propietario de las 3 salas siniestradas, y desconocía que trabajaran sin licencia y que pesara sobre estas una orden municipal de cese de actividad. La brújula con La Torre. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. No hay ningún desaparecido ya, y el dato definitivo, terrible, es de 13 personas fallecidas en esta terrible tragedia. Ahora los forenses están acometiendo la necesaria pero penosa tarea de la identificación de los cuerpos. Es una labor muy difícil porque los cuerpos han quedado muy deteriorados. Por el momento los forenses han logrado identificar a 5 de los 13 muertos en el siniestro, pero explicaban que necesitan una muestra suficiente, es decir, reunir todas las partes del cuerpo, y algunos de ellos han quedado completamente calcinados. Lo que sucedió allí dentro empieza a cobrar sentido por el relato de los testigos, que son aquellos que pudieron escapar a tiempo de un local que en segundos se convirtió en un caos de humo y de llamas. Un humo negro que impedía ver, que impedía respirar y que impedía huir. Primero está el plano de la discoteca, que tenía una serie de reservados con una configuración laberíntica que hacía muy difícil la huida. Y luego todo apunta, según relatan los testigos, a la maldita decoración, que de esto ya hemos tenido angustiosos ejemplos recientes. Una decoración excesiva y hecha con materiales inflamables que convierten una sala en un polvorín en cuestión de segundos. Y quizás habría que empezar a tomarse en serio esto, porque la velocidad a la que prenden determinados elementos decorativos es la diferencia entre la tragedia y el susto. Claro que en un local con orden de cierre, que ni siquiera existe para la administración, claro, como para preocuparse por la decoración. Porque luego se habla de que la inspección tiene que actuar cuando ve que hay algunos elementos peligrosos en la sala. Pero si ni siquiera actuó con una orden de cierre que tenía desde enero de 2022, el ejemplo reciente del que les hablo es el del restaurante madrileño, que les habrá venido a todos a la mente porque había unas plantas de plástico puestas en el techo y en cuanto una de ellas prendió, aquello entró inmediatamente en combustión. Hoy el presidente murciano, López Miras, atendía a los medios tras el minuto de silencio por las víctimas. La conmoción ayer llegó a nuestras vidas en Murcia, en la región, y yo también quiero agradecer a todos los que nos están apoyando y los que nos están transmitiendo su solidaridad y un dolor que estamos sufriendo el 1,5 millón de hombres y mujeres que vivimos en esta tierra. Apoyo a las familias, por supuesto a los amigos, vamos a centrarnos en ellos. Están desolados, están pasando unos momentos muy duros y vamos a poner todos los recursos que tengamos desde las administraciones a disposición de las familias y de sus allegados. A eso de las 9:30 de la noche, 8:30 de la tarde, en Canarias, visita La Brújula Mariano Rajoy. Miren, a Mariano Rajoy
Le reprocharon que no quisiera siquiera presentarse a una investidura como contaba con el apoyo de 121 diputados. ¿Se acuerdan? Decía, menudo desaire le ha hecho el rey, al que ha dejado en evidencia. Este es el respeto que tiene por las instituciones. Luego a Feijóo le reprocharon justo lo contrario, que se presentara a una investidura con 172 diputados y después de que se lo hubiera encargado el rey Felipe VI. ¿Ahora qué dirán de Sánchez? Porque, que le consten al rey, tiene el apoyo de su grupo y apenas el de Sumar, que encima ahora se pone interesante. El PNV dice que por el momento no hay acuerdo. Coalición Canaria tampoco. Y Esquerra, Bildu, Junts y el BNG ni siquiera se han dignado a acudir a la zarzuela. De UPN y Vox, pues creo que no es necesario decir lo que opina. UPN, que con Bildu y Sánchez no van a ir a ningún lado. Y Vox, bueno, que va allí, pero por cumplir con la liturgia. Nada, claro que el rey va a proponer a Pedro Sánchez porque es su deber, y probablemente con el mismo argumento por el que propuso Alberto Núñez Feijóo, que es el de la costumbre, es la segunda fuerza más votada, pues trate usted de formar gobierno y si no nos vamos a nuevas elecciones. Pedro Sánchez se presentará a la investidura y ahora estamos en esa fase en el que los representantes de los grupos parlamentarios ponen cara de mal jugador de póker, mohín de desdén, y dicen que no está cerrado el apoyo a Pedro Sánchez. Han ido pasando los grupos que se dignaron a acudir, han informado al rey de sus intenciones y han salido para hacerse querer un rato ante los periodistas. Un inciso, con esta ronda de consultas, Felipe VI ya ha celebrado tantas como durante todo su reinado su padre, Juan Carlos I. Lleven ustedes cuál es la situación política en España de un tiempo a esta parte. Desde la irrupción de aquella nueva política, bueno, ya ven ustedes, la voladura del bipartidismo ha tenido como resultado la pura y dura incertidumbre, y este dato yo creo que lo atestigua. Repaso, UPN descartado, ya sabíamos que con Sánchez y con Bildu ni a la vuelta de la esquina. El PNV ha soltado un lacónico comunicado que algo de razón tiene, ¿eh? Porque el PNV va a darle los votos a Sánchez. Pero claro, lo que explica el PNV es que luego la investidura no es lo importante es la legislatura. La investidura es una ceremonia parlamentaria, sí, muy importante, muy solemne, pero que debe dar lugar a un gobierno estable. Y con el gobierno que se plantea en el horizonte, cada votación va a ser un Vietnam. Porque cuando necesitas los síes, todos los síes de una panoplia de partidos con diferentes ideologías en lo económico que se enfrentan en procesos electorales autonómicos, en realidad más que una legislatura va a ser un saqueo, porque la lógica que van a aplicar la mayoría de ellos es una lógica de terruño, es decir, deme lo mío para mí y ya ver yo cómo se lo vendo a mi electorado para luego ganar mis propias elecciones autonómicas, que por algo son nacionalistas. Claro, dicho lo cual, ya os digo que dirán que sí, dirán que sí, finalmente pues probablemente terminará Sánchez investido. Dirán que sí, entre otras cosas porque la amnistía ya es un hecho político. Falta afinar los detalles técnicos. Y sabemos que es un hecho político porque ya se han puesto a hablar del referéndum de autodeterminación, que el mecanismo es siempre el mismo. Así nos parece que la amnistía es peccata minuta, ¿no? Dirán que sí, igual que Sumar dirá que sí, que ahora se pone un poco digno y dice que no está cerrado lo que lleva cerrado desde antes de las elecciones. Lo de Sumar se va a solucionar mediante el tradicional reparto de cuotas, ¿eh? Lo publicaba el Periódico de España hoy. Pues mire, hasta publicaba los nombres. Luego Yolanda Díaz lo ha negado. Dice que no se ha hablado de sillones. Pero hombre, conociendo la tradición, los nombres, y no suele equivocarse los periodistas, los periodistas inventarse las noticias, y el Periódico de España pues tendrá buenas fuentes desde luego en Sumar. Además que hay algunos nombres que son tan tópicos que casi uno podría haberlos expuesto en una tormenta de ideas. Vamos a ver, Colau en vivienda, Yolanda Díaz en trabajo, quiere conservar la cartera. Mónica García en sanidad, pues ya saben ustedes que es médico. Si no lo saben es que no es que no han leído un periódico ni han visto la televisión ni conocen a Mónica García porque es su carta de presentación. Y luego derechos sociales iría para Nacho Álvarez, que este sería el representante de Podemos, Nacho Álvarez, que hasta ahora había sido secretario de Estado. Claro, e Irene Montero, es tal el interés de Yolanda Díaz de quitársela de encima que si en el trance pierde las competencias de igualdad, bienvenido sea.
Ya les digo que Yolanda Díaz dice que por el momento eso todavía no se ha pensado, que no se ha debatido lo de los sillones y que están muy lejos de acuerdo con el PSOE. En fin, qué embarazoso es el teatro cuando se hace mal. A día de hoy estamos muy lejos de ese acuerdo y estoy segura que tanto desde Sumar cuanto desde el Partido Socialista vamos a trabajar para que este acuerdo salga. Ahora bien, nunca negocio con líneas rojas, lo saben muy bien los agentes sociales. Si alguien quiere que fracase una negociación, se sienta diciendo que hay líneas rojas y por tanto hay unos manuales de negociación que sabemos muy bien lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y también sabemos dónde están los límites. Nosotros conocemos muy bien, qué defiende Sumar y qué defiende el Partido Socialista. Y en cuanto a los otros, más que los ausentes, los del desplante, pues lo que les decía, la amnistía ya está acordada, no solo porque ya lo ha confirmado el boletín oficioso del Estado, que es El País, es que los independentistas ya se han puesto a hablar del referéndum de autodeterminación, que es la forma en que la amnistía sí parece una cuestión menor, ¿no? Así que casi vamos a tener que dar las gracias por la amnistía, que sí es una concesión de los independentistas en su prueba generosidad, porque dan la amnistía, pero es que renuncian por ahora al referéndum. Amnistía sí, pero referéndum no. Así que, como así funciona esto, casi parece que lo de la amnistía, nada, es una chorradilla, ¿no? Y en cualquier caso, no se les va a conceder el referéndum de autodeterminación. Pero como no se iba a conceder la amnistía, pero como no se iba a derogar el delito de sedición, como no se iba a rebajar la malversación, como iban a cumplir íntegra la pena, bueno, ¿para qué hacer el repaso, verdad? Ya todos conocen cómo ha sido la historia, porque está muy reciente. Y luego está lo del Tribunal Constitucional, que es muy importante. En una votación con tiralíneas, ha dicho el Tribunal Constitucional que el Poder Judicial ha sido legítimamente maniatado por el Gobierno. Claro, ustedes fíjense en la lógica que aplica el Constitucional, que no es Poder Judicial, es un órgano político que decide sobre el Poder Judicial. Claro que el PP tiene una ineludible responsabilidad en la no renovación del CGPJ, claro, y que es una anomalía que conviene solucionar cuanto antes. Es verdad que no favorece el debido clima de confianza que en plena negociación Sánchez deroga el delito de sedición, y qué decir de la entrega a Puigdemont de una amnistía que ya todos están por hecha. Eso no favorece el clima de confianza, pero es verdad que el CGPJ va camino de los 5 años en interinidad. Pero lo que ha dado la puntilla a la Administración de Justicia es la imposibilidad de que haga nombramientos. Eso es lo que mantiene a algunos tribunales completamente exhaustos y es lo que hace que la situación sea verdaderamente crítica. Bueno, pues el Constitucional esto justifica por la excepcionalidad de la situación. Y en realidad hay algo que subyace y es lo verdaderamente grave bajo esta sentencia. Y es lo que algunos de los magistrados, llamados conservadores, están denunciando en sus votos particulares y con sus opiniones expresadas a los expertos en tribunales. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que el Tribunal Constitucional asume que sí, hay dos formas de impartir justicia y que se puede sexar a los magistrados entre conservadores y progresistas y que ahora, como hay una mayoría parlamentaria, había una mayoría parlamentaria que favorecía el nombramiento de magistrados progresistas, pues era el turno de estos, porque lo que está pasando ahora es que se nos está trufando el escalafón, se nos está trufando de conservadores. Y eso es lo que está ocurriendo. Es decir, en el fondo, una intervención política de un órgano político como es el Tribunal Constitucional sobre el Poder Judicial. Cuando no, que esto es el cuanto peor mejor hecho sentencia.